Comenzó, por tanto, y de inmediato, otra serie de estudios especiales que confirmaron la existencia de un tumor abscesado con presencia de células cancerígenas. Y yo le pido vida a Dios y a la Virgen. Se ha detectado una lesión en el mismo sitio donde fue extraído el tumor hace ya casi un año. Pronto volveremos a ponernos al frente de la batalla. Creo con firmeza que esa expresión de limitaciones físicas que tú usaste no va a ser un factor que va a jugar en esta campaña. ¡Viva Venezuela! ¡Viva el pueblo de Bolívar! Es absolutamente imprescindible someterme a una nueva intervención quirúrgica. Si algo ocurriera, repito, que me inhabilitara de alguna manera, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. A las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. Yo le decía, Señor, llévame a mí, quítame la vida a mí, pero no se la quita al presidente. ¡La lucha sigue! En cada uno de nosotros hay 1000 Chávez y la oposición no podrá con nosotros. Descanse en paz el alma del presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Hugo, Rosa Inés y su nieta Gabriela Rivero. Con el dolor más inmenso que pueda caber en nuestra humanidad, aquí estamos, comandante. De la banda presidencial y el gran collar del Libertador al ciudadano Nicolás Maduro Moro. Convocamos elección presidencial para el 14 de abril de 2013. El 14 de abril nosotros vamos a defender cada voto del pueblo venezolano. Usted ganará las elecciones en La Habana. Yo voy a ganar las elecciones aquí en Venezuela. Seguimos juntos, Maduro desde mi corazón. Garanticemos la victoria, que vayamos con fuerza el domingo hacia la victoria. ¿Qué estoy pidiendo yo? Que cada voto sea contado, porque es el derecho que tiene nuestro pueblo. Que además se haga el cruce, voto, cuaderno de votación. ¿Por qué van a correr ahora a proclamar? ¿Qué es lo que están escondiendo? Ahora van a venir a desconocer la Constitución y las instituciones. Ya lo saben, está decidido. Gobernador que no reconozca las instituciones no será reconocido. Y que venga el conflicto que tenga que venir. ¿Qué tal? Bienvenidos a este programa especial cuando se cumple un año de la muerte del presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Te saluda Patricia Llaniot. ¿Qué tal, Patricia? Buenas noches. También le saluda Fernando del Rincón. Estaremos hablando de muchas cosas, pero sin duda la más importante, el legado del presidente Hugo Chávez. Por supuesto, tenemos encuestas en nuestras cuentas de Facebook y Twitter. Una de las preguntas es, ¿se mantiene el legado del presidente Hugo Chávez? También pueden responder a esta otra pregunta. ¿Fue Chávez un buen presidente para Venezuela? Las respuestas las pueden enviar a esta dirección que aparece en pantalla, facebook.com/Patricia Llaniot, CNN. Y tras la muerte de Hugo Chávez el 5 de marzo de 2013, muchos se preguntaban cuál sería el rumbo de la llamada revolución bolivariana y su socialismo del siglo XXI sin la figura de su máximo líder. Después del triunfo de su sucesor en una elección cuestionada por la oposición, el presidente Nicolás Maduro lleva a cuestas el compromiso de continuar el legado de su padre político. Comenzamos con Osmari Hernández en Caracas
y un recuento de los desafíos que ha enfrentado Nicolás Maduro. Para una parte del país, la figura de Hugo Chávez es imborrable. Un tatuaje en el brazo no fue suficiente para Ana Ortiz, así que se hizo otro con la firma de Chávez, fallecido el 5 de marzo de 2013. Juan Silva colocó un muñeco de Chávez en su moto que utiliza a diario para trasladarse, mientras Melliguera atesora un pañuelo que le lanzó el llamado comandante de la revolución. Todos los días el mundo lo recuerdo, lo extraño. Con mi padre murió hace un año también. Puedo decirte que la muerte del presidente me dolió más que la de mi padre. Gorras, franelas y distintos artículos con el rostro e incluso la firma del fallecido presidente Hugo Chávez son la constante entre los seguidores de la llamada Revolución Bolivariana. Maduro es el heredero político de Chávez, pero tal y como explica el analista político Pedro Alfonso del Pino, toda herencia implica activos y pasivos. Tenemos la inflación más alta del mundo, tenemos escasez, tenemos restricción de divisas, y estos problemas no se resuelven de acuerdo al modelo económico que inspiró Hugo Chávez, que es el de la planificación central y el de la intervención muy fuerte del Estado en la economía. Largas colas de anaqueles a medio llenar dan cuenta de una escasez que al mes de enero de este año se ubicó en 26%. Adicionalmente, la inflación al cierre de 2013 se ubicó en 56.3%, todo según cifras del Banco Central de Venezuela. A esto se suman 11 años de control de cambio que convierten al Estado en el único administrador de las divisas en el país. Situación que, sumada a la inseguridad con cerca de 25.000 homicidios en 2013, según la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Violencia, generó reacciones de calle y cuestionamientos desde un sector del país que rechaza las políticas de gobierno de Maduro. Maduro no tiene liderazgo, no tiene educación. Políticas públicas no han sido bien tomadas y eso ha llevado a todos estos problemas que tenemos, escasez, inseguridad. Muchos consideran que el diálogo es clave para lograr gobernabilidad para Maduro, quien superó a su contendor, el candidato opositor Enrique Capriles, en abril de 2013 por un estrecho margen de 1,77%. Este modelo parece agotado, es decir, hoy el gobierno inicia o debe iniciar con sinceridad y con resultados una política de diálogo con todos los sectores políticos del país, respetando la Constitución Nacional, respetando las personas que piensan distinto, respetando la descentralización, la competencia de gobernadores y alcaldes, y una exigencia muy clara que tiene la oposición en el país, que es liberar a los presos políticos. Un año después de la muerte de Chávez, Venezuela sigue siendo una nación tan polarizada como lo fue durante los 14 años del fallecido mandatario. Un escenario que suma más de 15 años entre visiones muy diferentes de las realidades y problemas que vive el país, posturas contrarias entre pasiones políticas que limitan la posibilidad de diálogo. Para CNN, Osmari Hernández, Caracas. Gracias a Osmari. Vamos a analizar muchos temas y para eso le vamos a dar la bienvenida a nuestros primeros invitados. Antonio Ledesma, alcalde metropolitano de Caracas. Desde Caracas también nos acompaña Germán Campos, director de Consultores 3011 y analista desde San Salvador. Modesto Guerrero, exdiputado en Venezuela, periodista y biógrafo de Hugo Chávez. Bienvenidos, señores, buenas noches. La primera pregunta que les voy a hacer, y es muy sencilla, ¿continúa el legado del presidente Hugo Chávez o se ha desvirtuado el legado del presidente Hugo Chávez? No sé, quién quiera iniciar, los escuchamos con atención, adelante. Muy buenas noches desde Caracas, Fernando. Adelante, alcalde. Chávez legó una constitución que fue promovida en una Asamblea Nacional Constituyente en 1999, que después fue epicentro de contradicciones del propio Chávez y de lo que representa el chavismo. De una constitución que garantiza el modelo democrático, pasamos a la intención del gobierno de imponer un modelo socialista interpretado por Fidel Castro como comunismo. Estamos ahorita padeciendo una profunda crisis institucional. Para mí esa es la causa de todos los problemas que ustedes acaban de identificar en la introducción del programa. La inflación más alta del mundo, una moneda devaluada, nuestra principal fuente de ingresos, el petróleo, con un balance muy crítico. Estamos produciendo 1 millón de barriles de petróleo menos, con una nómina que pasó de 40.000 empleados a 150.000 empleados. En estos últimos 15 años han perdido la vida más de 200.000 venezolanos. La tasa de criminalidad, una de las más altas, por no decir la más alta del mundo. Un país dividido, un país confrontado.
y vemos ahora a Maduro ejerciendo el poder, y pudiéramos concluir que todos los chavistas pueden ser maduristas, pero vemos que, o al revés, todos los maduristas pueden ser chavistas, pero no todos los chavistas en este momento se sienten representados por Maduro. Modesto, lo saluda Patricia Yaniot. Y es una pregunta hipotética, pero hay que hacérsela. Si estuviese Hugo Chávez vivo, ¿Venezuela estaría en la situación de crispación social y de balance económico en la que se encuentra? Buenas noches. La respuesta es simple: si estuviera Chávez sería peor, sería más grave, sería más ríspida la reacción que tuviera la oposición y los enemigos más duros que tiene el gobierno venezolano, porque Chávez concentraba una mayor cantidad de odio que el que puede concentrar Maduro. A Maduro lo desprecian y lo subvalúan, a Chávez lo odiaban. Es otra categoría en el sentimiento que se ha acumulado por 15 años en la oposición. Y los problemas económicos venían de antes. Algunos no, por ejemplo, el colapso del sistema de distribución organizado con forma de boicot por los mandantes de la economía comercial, sobre todo el sector importador, se organizó a partir de finales de junio y explotó entre finales de octubre y noviembre, pero eso es nuevo. Lo otro viene de antes, la situación del petróleo viene de antes, la crisis fiscal también viene de antes. Con Chávez se habría polarizado mucho más, porque era el centro pendular o tectónico de todo lo que se acumuló durante su periodo de gobierno. Es muy interesante la respuesta que nos está dando. Le voy a preguntar a un miembro de la oposición precisamente, alcalde Ledesma. Hay cosas que se heredan, otras no. El presidente Chávez tenía una gran personalidad, tenía un gran discurso, tenía un carisma que todo el mundo reconoce, incluso ustedes como oposición. Esto, ¿cómo puede representarlo el presidente Maduro? ¿Lo heredó? ¿El legado continúa en él como actual presidente? No, Chávez representó una aspiración de cambio. Él murió con la impronta de ser protagonista de un golpe de Estado. Para mí, que soy democrático, no hay golpes buenos y golpes malos. Quienes tenemos valores y principios democráticos siempre tenemos que descartar la fórmula de un golpe para ascender al poder. Pero Chávez llegó por su estrategia y luego recibió el apoyo o se profundizó su relación con el modelo cubano. Maduro, todo indica que fue el seleccionado de los hermanos Castro desde Cuba. Y la situación que estamos viviendo en Venezuela, igual estuviera ocurriendo con Chávez vivo o con esta prolongación de Maduro. Yo le digo al exdiputado que acaba de hablar que estos son problemas heredados, le recuerdo, en 1999 el precio del barril del petróleo era $7 y producíamos más de 3.400.000 barriles diarios. Hoy el barril del petróleo se cotiza a más de $100. La deuda externa era de 32.300 millones de dólares. Hoy la deuda externa es de más de 240.000 millones de dólares. En 1999 perdieron la vida en Venezuela en un promedio de 5.300 personas. El año pasado murieron más de 25.000 personas. La moneda está devaluada, hay escasez de alimentos, hay un gravísimo problema de inflación, la más alta del mundo. Esos son hechos ciertos. Mientras Chile, mientras Perú, con menos recursos que en Venezuela, proporcionalmente nos aventajan sacando a la gente de la pobreza. En Venezuela los pobres sobreviven en la pobreza con ayudas del Estado, pero no políticas que sacan a la gente de la pobreza. Esos son hechos ciertos que no se pueden contradecir. Germán Campos se nos une ahora a la conversación y quisiera plantearle esta situación con este panorama tan negativo que presenta el alcalde Ledesma. Me pregunto yo, Germán, ¿cómo es que las encuestadoras, no solamente las oficialistas, las independientes y si quieren decirse también las opositoras, registran todavía un alto apoyo en materia de opinión al presidente Nicolás Maduro? Bueno, muy buenas noches, Patricia, gracias por tu invitación. Yo creo que en tu propia pregunta está la contradicción de las respuestas y los análisis, a veces extraordinariamente simplistas y reduccionistas, que uno escucha con relación a el liderazgo o el legado del presidente
Se pueden decir muchas cosas. Se pueden tener distintas perspectivas de lo que significó el presidente Chávez para Venezuela y América Latina. Pero yo diría una primera, que tiene que ver con eso que te está señalando, Patricia. El presidente Chávez, ese liderazgo, partió la historia política de Venezuela y de América Latina, porque significó el intento donde ahora podemos discutir y evaluar hacia dónde ha caminado la sociedad venezolana, pero no solo la sociedad venezolana, sino que los procesos de cambio que se empezaron a desarrollar en América Latina, eso se inició con lo que representó el presidente Chávez en la ruptura con modelos que fueron dominantes en América Latina en los 80 y los 90 y que dejaron resultados desastrosos. Y que cada uno de los países, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina a su manera, Brasil a su manera, las sociedades comenzaron a despertar. Reducir el liderazgo del presidente Chávez a algunas categorías que se usaban en los 60 para descalificar cualquier movimiento transformador en América Latina, que aún está un poco como cansado de escuchar esos términos de castrocomunismo, es como demasiado tedioso y fastidioso y repetitivo. Y ahí está, eso significa en el fondo el desprecio al desarrollo de la conciencia de la sociedad. Porque eso que tú señalas es un hecho cierto hoy en Venezuela y en América Latina. Las sociedades cambiaron y hoy los ciudadanos desde distintas ópticas que respaldan al presidente, que respaldaron al presidente Chávez o que lo adversaron o que respaldan distintos procesos de transformación en América Latina o los adversan, son ciudadanos cuyas demandas son distintas. Porque una cosa que ocurrió en Venezuela con el presidente Chávez a partir del 98 es que le devolvió la política a la sociedad, le devolvió la política a los ciudadanos. Entonces, reducir el legado. ¿Cómo puede uno entender hoy, por ejemplo, América Latina y los procesos que hoy en América Latina vivimos de integración como ALBA, UNASUR, la CELAC, si lo que significó las propuestas y la actividad política del presidente Chávez y lo que todavía hoy significa y significará ese legado? Es desconocer los procesos complejos que estamos viviendo hoy en América Latina de sociedades, entre ellas la venezolana, que en medio de dificultades, contradicciones, avances y retrocesos, están buscando las sociedades para construir modelos que estén signados mucho más por la equidad y la justicia. Muy bien, ya regresamos entonces en nuestro programa especial Un Año Sin Chávez. Volvemos. Hay momentos mágicos. Momentos irrepetibles. Momentos inesperados. Para que los vivas plenamente, estar seguros te ofrece protección y respaldo en las diferentes etapas de tu vida. Estar seguros en todo momento. 2 semanas de escalas adicionales. Pero si ese pedido ya tiene un mes de retraso. En Sello Chino estamos comprometidos con su tiempo y asesoramos sus importaciones con la transparencia, legalidad y eficiencia que usted merece. Lo invito a que materialice su negocio. Sello Chino, importando su éxito. En un mundo en constante movimiento, tú necesitas información clara e inmediata, pero a la vez amplia e imparcial. A través de los años hemos mantenido el compromiso de presentarte todas las caras de la noticia, hablando con los protagonistas de cada historia, llegando hasta el lugar de los acontecimientos para presentarte los hechos de la manera más completa posible y así puedas apreciar mejor el panorama mundial. Acompaña a Patricia Yaniot en Panorama Mundial, de lunes a viernes en CNN. Cada noche con Fernando del Rincón, conoce más sobre los sucesos decisivos de la jornada. Conclusiones, esta noche en CNN. Conoce a 3 mujeres latinoamericanas que están redefiniendo nuestra sociedad. Y que también son
las influyentes. Claudia Palacios descubre lo que hay detrás de su éxito. Y yo creo que hay que tomar el toro por las astas. Nosotras mismas tenemos que dar ese paso. Lo que nos hace diferente lo que tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente. La mejor herramienta que puedes tener para tener éxito es hacer que a la gente le caigas bien. Conoce los logros y desafíos de las mujeres influyentes. El sábado en CNN. El domingo, Norman Quijano y Salvador Sánchez Serén se disputan la presidencia de El Salvador en la segunda vuelta electoral. Queremos un país donde se pueda vivir y trabajar en paz. ¡Los ciudadanos hay que abrirle las puertas! El equipo de CNN te informa con detalles sobre el desarrollo de este proceso decisivo para el pueblo salvadoreño. Voto 2014, elecciones presidenciales en El Salvador, el domingo en CNN. Bienvenidos a Café CNN. Un nuevo día requiere de un gran comienzo, la dosis perfecta de información que tú necesitas para comenzar la mañana con la mejor compañía. Todas las mañanas de lunes a viernes, Café CNN. En el próximo, Realidades en Contexto. El desabastecimiento en Venezuela afecta al oficialismo, a los opositores y al pueblo en general. Lo ponemos en contexto. Realidades en Contexto, mañana en CNN. Hola, soy Francho Barón en Río de Janeiro. Somos CNN. Continuamos con este programa especial Un Año Sin Chávez y con nuestros invitados desde diferentes puntos en Venezuela y también en Argentina. Voy precisamente a Argentina con Emilio Modesto. Y la pregunta concreta sería, Emilio, de acuerdo al control que tenía el presidente Hugo Chávez, no solamente de la población, no solamente del discurso, no solamente de las medidas económicas y de las medidas sociales, ¿crees que se hubiera salido de control como vemos ahora esta Venezuela en manos de Maduro? ¿Crees que el resultado hubiese sido el mismo, el escenario que se está viviendo ahora, el mismo, o hubiese sido otro el desenlace si estuviera el presidente Hugo Chávez? Es que no depende de la persona que esté al frente, sí depende el grado de intensidad según quién esté al frente. Con Chávez al frente del gobierno habría sido mucho peor que con Maduro, pero no por la personalidad de uno o del otro, sino por el programa, el plan, que es lo que el alcalde Ledesma no se atreve a decir acá, pero que se puede registrar en los videos de YouTube trasladados desde sus propias oficinas, no del alcalde del partido de Leopoldo López, y de los que han logrado grabar o develar lo que se llama la teoría del atajo, entre comillas. Como este es un debate, yo quiero hacerle con uno de los recursos del debate al alcalde Ledesma las siguientes preguntas, porque él tiene un problema, él tiene rabo de paja, que significa está quemado o se puede quemar. En 100 años de historia venezolana, los últimos 100 años, hubo 11 gobiernos, 5 fueron del partido al que él perteneció o pertenece, Acción Democrática. Durante esos 100 años, sobre todo con los 5 gobiernos más 2 copellanos o socialcristianos, en Venezuela se acumuló hasta el año 2001 o 2, 67% de miseria ampliada y 23% de miseria absoluta. Dan datos de la ONU, Naciones Unidas. En ese mismo tiempo murieron en la década del 60 3.000 personas y desaparecidas. Eso está registrado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y más grave, el alcalde tendría que responder cómo es que 2 gobiernos de su partido desaparecieron o asesinaron alrededor de 5.000 personas. Si usamos solo la cifra del gobierno de Carlos Andrés Pérez en 1989, habría matado el gobierno en solo 48 horas 264 personas. Eso fue lo que declaró el ministro de Defensa de entonces. Según los médicos de las morgues, registraron 2.928 cadáveres en 48 horas aproximadamente. Esos son los datos de la realidad, porque muchos de los datos que él da en el periodo de Chávez son reales.
en la delincuencia, no sé si esa cantidad, pero son reales. Otros respecto al petróleo también son reales. El asunto es poder ordenar en el tiempo, en su contexto y con la honestidad que te permiten los hechos, cuál es el grado de responsabilidad que tiene hoy un alcalde que fue parte de 5 gobiernos que produjeron ese desastre internacional. Termino. En 100 años, agarra uno solo de los 11 gobiernos existentes antes del chavismo o de Chávez y que responda si alguno de ellos produjo el grado de protección y beneficio social que se produjo en estos 12 o 13 años hasta que comenzó el declive. Si logra demostrar un solo gobierno dictatorial o democrático electo que haya hecho lo que Chávez o su gobierno hicieron para el desarrollo social con 17 misiones u otras, entonces yo me rendiré ante los hechos. Esos hechos, por ahora, están contra la palabra del alcalde. Alcalde, le voy a dar la palabra para que le conteste. ¿Tiene usted rabo de paja, como dice Modesto, y los gobiernos anteriores hicieron una inversión social para el beneficio de la población en Venezuela, como lo hizo el gobierno del presidente Hugo Chávez? Yo por respeto a la audiencia no voy a caer en ese debate. Lo que sí le puedo decir que a mí lo que le falta a este gobierno es hacerme un examen de sangre, una tomografía, un ADN. He estado dando la cara, como les consta a ustedes. He conversado con ustedes, con Fernando en varias oportunidades. Y lo que le puedo responder es que en las últimas, las 2 elecciones, el pueblo de Caracas, contra todo el poderío del gobierno, primero con Chávez, ahora con Maduro, me ha elegido en elecciones populares, a pesar de todo el ventajismo, como su alcalde metropolitano. Cuando Rómulo Betancourt comenzó el gobierno, su segundo gobierno, yo tenía 4 años de edad. Cuando Caldera comenzó su gobierno, yo estaba estaba saliendo de estudios de primaria, ni siquiera un adolescente. No sé si me va a culpar también de los viajes de Cristóbal Colón o de los problemas de la guerrilla cubana de Machurucuto, cuando yo también era apenas un adolescente. Estamos hablando de 15 años de gobierno de lo que llaman ustedes la revolución. Y yo le digo lo siguiente, ¿de qué modelo nos hablan? ¿Del modelo cubano? ¿Qué país puede avanzar teniendo como paradigma el modelo cubano, donde 2 hermanos se han cogido el poder por más de 55 años? Ese es el paradigma para Venezuela. ¿Por qué en Chile la inflación no pasó de 3% y la inflación de Venezuela ya está por los 60%? ¿Por qué la inflación es más del 70% en alimentos? ¿Qué país con $100 el barril de petróleo se puede dar el espectáculo, el drama de tener que hacer colas para comprar harina, para comprar arroz? ¿Por qué hoy hablamos de soberanía cuando hemos perdido la soberanía agroalimentaria? ¿Cuál es el futuro de un educador que está ganando aquí en Venezuela, en este país rico, en este país que tiene una deuda monumental, está ganando lo equivalente a menos de $40 el barril? ¿Cuál es el futuro de un estudiante que le decimos gradúate de médico, gradúate de periodista y después le estamos cerrando las oportunidades de trabajo? Usted me habla de derechos humanos. Ningún gobierno de la democracia se salió del fuero de los derechos humanos. Este gobierno se salió de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí se violan los derechos humanos. Hoy los venezolanos somos más pobres, un país inmensamente rico con mucha gente viviendo en la pobreza. Y yo le hablo con hechos concretos. ¿Por qué la deuda externa pasó de 30.000 millones de dólares a 240.000 millones de dólares? ¿Por qué Venezuela hoy es una suerte de colonia del gobierno de los hermanos Castro? ¿Por qué tenemos la inflación más alta del mundo? ¿Por qué han cerrado sus puertas más de 7.500 pequeñas, medianas y grandes industrias? ¿Por qué vivimos en este conflicto? Si el país estuviera bien, no hubiéramos a los estudiantes manifestando en las calles, a pesar de toda la invasión mediática que ha llevado adelante el gobierno. Y yo le he hablado de cifras que son reconocidas incluso por los propios voceros del gobierno. Más de 200.000 personas que han muerto en los últimos 15 años. Pero además, usted me habla de corrupción. Los mismos ministros del gobierno, el señor Giordani, ha reconocido que 25.000 millones de dólares, escúcheme bien, 25.000 millones de dólares le fueron asignados a empresas piratas, a empresas de maletín, a empresas fantasmas. Alcalde. Y otros 15.000 millones de dólares fueron tramitados sobre o con facturaciones
que Alcalde Ledesma, evidentemente eran fraudulentas. Esos son hechos concretos que tienen que responder. Alcalde Ledesma, permítame interrumpirlo, permítanos marcar una pausa y voy a integrar a Germán Campos con una pregunta que nos responderá después de esta pausa. Y la pregunta concreta es, ¿se debe partir de este problema desde los adecos y los copellanos o se debe de asumir responsabilidad durante estos 15 años? Hay quien lo plantea como el resultado de un origen con adecos y copellanos en Venezuela. Hay quienes dicen, como el alcalde de Ledesma, que no, que son solo estos 15 años. ¿Cuál sería su perspectiva? Germán Campos nos dice después de la pausa, cuando continuamos con este especial de Hugo Chávez, un año después, un año sin Hugo Chávez. Entre los 40 y los 70, pierdes en promedio el 24% de masa muscular y con ella tu fuerza. El nuevo Ensure Advance tiene más proteína, vitamina D y un nutriente especial que potencia la fórmula para ayudar a conservar y promover el crecimiento muscular. Ensure Advance, fuerza para tus músculos, independencia para ti. ¿Y tú qué quieres ser cuando seas grande? Prepara tu Ensure diariamente. Recuerda, son 6 medidas en agua para obtener todos sus beneficios. ¿Y tú qué quieres ser cuando seas grande? Me detectaron escoliosis a los 4 años. Ahí nació la Carolina Nádora. Hoy soy atleta Ironman. Y lo que he logrado es el resultado de una gran disciplina. De aprender a superar el dolor y confiar en quienes creen en mí. Para apoyar al panameño que lucha, nace la Regional de Seguros, una empresa que cree en los que sueñan en grande y tienen el valor para alcanzarlos. La Regional de Seguros, conecta con tus sueños. Incluya en su currículum y en el de su personal la palabra exitoso con SLAE. Diplomados especializados para profesionales universitarios con cargos de liderazgo in company o en nuestras sedes. Líderes en gestión QHSE y desarrollo del talento humano. Escuela Latinoamericana de Altos Estudios Empresariales, SLAE. Y haz de ti una marca exclusiva. Deportes CNN. Inspírate. Motívate. Descubre. Y únete a nuestro equipo. Todos los días en Deportes CNN. Ritmo, precisión, coordinación, cualidades que se requieren para este deporte. Vive el golf. Este mes vamos a Buenos Aires para ver el estado del golf argentino y conocer al legendario Roberto de Vicenzo. Y visitamos Río de Janeiro para ver el progreso del campo de golf olímpico. Vive el golf. El sábado en CNN. A tiempo con Rolex. Y algunos de ustedes ya nos comienzan a escribir en nuestra cuenta en Twitter. Es el caso de Henry Rudd y escribe: la historia juzga a un presidente solo cuando los aciertos o errores prevalecen. Y eso solo lo juzga la siguiente generación. Ya regresamos. Conéctate con el mundo que te rodea en cnnespañol.com. Las últimas noticias, entrevistas, reportajes. Ciudad de México. Houston. Vive CNN más allá de tu televisor. Entérate de cómo cubrimos las historias, lo que pasa detrás de cámaras. Y conoce los puntos de vista de nuestros periodistas. Infórmate, interactúa, conéctate con cnnespañol.com y vive la noticia. En el próximo Cala. El cantautor colombiano Charly Sa y sus nuevos proyectos musicales. Además, el actor argentino David Chocarro nos cuenta los secretos de su éxito artístico. Cala, mañana en CNN. Vive la noticia. A la gente le interesa saber lo que pasa en el mundo más allá de la anécdota. Quiere comprender cuáles son las causas y las consecuencias de un hecho. No nos conformamos con ver una noticia desde un solo ángulo. Mirador Mundial, los fines de semana en CNN. Hola, soy María Santana. Somos CNN. Bien, señor Campos, Germán, había dejado una pregunta en la mesa, pero para dar un poco de contexto, si se acaban de unir a esta transmisión, a este programa especial, era lo siguiente: hay quienes culpan
a estos 15 años de la situación que se vive actualmente, de las marchas, de las protestas, de lo que está ocurriendo ahora en Venezuela. Y hay quienes dicen que viene desde adecos y copellanos. Mi pregunta es, desde su perspectiva, ¿desde dónde viene? ¿De 15 años para acá y este es el resultado? ¿O en realidad se genera desde adecos y copellanos? Buenas noches, Fernando. Mira, uno no puede entender el proceso político de una sociedad y más en estos últimos, no 15, 20 años en América Latina, con la gran cantidad de transformaciones y nuevas demandas que ha hecho la sociedad. Uno puede entenderla si lo saca de contexto y si lo saca de lo que ha sido un desarrollo histórico. Claro, lo que pasa es que el pensamiento conservador siempre suele desdeñar, desechar y descontextualizar lo que ocurre en determinada sociedad y de alguna manera sentir un cierto desprecio por la historia. Aquí se estaba hablando en Venezuela el tema de los derechos humanos, por ejemplo, y a los latinoamericanos conocemos perfectamente una figura que fue muy triste en la década de los 60, 70 y 80, que fue la de los desaparecidos. Lamentablemente esa figura comenzó y se desarrolló en el primer país de América Latina, fue lamentablemente en Venezuela. Se acaban de cumplir, Fernando, 25 años de la explosión social conocida como el Caracazo. Eso fue uno de los puntos de quiebre de un modelo que fue hegemónico y dominante en Venezuela a partir del año 58. Ese es uno de los puntos de quiebre que te explica, por ejemplo, la irrupción en la sociedad de nuevas formas de organización, de nuevas formas de encontrar mecanismos de participar, de nuevas formas de encontrar mecanismos de construir un modelo de sociedad que tuviera mayor contenido de equidad y justicia. A veces cuando se citan cifras, hay algunas que se desprecian olímpicamente, las de la FAO con relación al tema de la alimentación, ahí está lo que ha dicho la FAO con relación a Venezuela en estos últimos 15 años, las de la UNESCO con relación al tema de la educación y la inclusión, las del PNUD con relación al cumplimiento de las metas del milenio y lo que ha significado en Venezuela el avance en términos de la lucha contra la pobreza y la inclusión. No se puede sacar de un contexto de lo que ha significado, insisto, no solo en Venezuela, hoy estamos hablando en el caso, me hubiese gustado que el programa hubiese versado sobre el legado del presidente Chávez. Debatamos ese legado, debatamos esa idea, debatamos un liderazgo que marcó una época, la marcó que recientemente, a los pocos días de fallecer el presidente Chávez, una investigación arrojó que había sido el líder político sobre el cual más libros se habían escrito en menos tiempo. El presidente Chávez fue probablemente el líder político más satanizado, más despreciado, más vilipendiado, y sin embargo, revisemos hoy lo que significa las ideas de un hombre de ideas y de acción, como fue el presidente Chávez, como referencia, no solo en Venezuela y en América Latina, sino en muchas partes del mundo, como referencia por tratar de encontrar nuevas formas de organización de la sociedad que apunten hacia una sociedad que supere las enormes deficiencias que dejaron modelos dominantes en el pasado en términos de equidad y de justicia. Si Germán, colocar eso, sacar eso fuera del contexto y colocar en tratar de entender el legado del presidente Chávez por los acontecimientos que están pasando hoy en Venezuela, no solamente es un reduccionismo muy simplista, sino además responde a una visión muy particular de lo que es la crisis hoy en Venezuela. Yo escuché al alcalde diciendo que él había sido electo legítimamente, como en efecto lo fue 2 veces alcalde. Bueno, ese mismo sistema electoral fue el que eligió legítimamente en el 14 de abril el presidente Nicolás Maduro, y sobre eso hubo una reacción que yo creo que le hizo mucho daño, no al gobierno, sino a la sociedad venezolana. Ese mismo sistema electoral que la oposición convocó el 8 de diciembre como un plebiscito contra el presidente Maduro, arrojó un resultado de más de 1 millón de votos, ese mismo que eligió el alcalde Ledesma. Entonces no puede ser que los argumentos sean en un sentido cuando la elección me favorece y en sentido contrario cuando me desfavorece. Lo que estamos viviendo hoy en Venezuela... Germán, voy a tener que interrumpirte para darle cabida a nuestro próximo invitado. Tiene que ver si me escuchas, con un proceso de transformación que se inició en Venezuela hace más de 20 años y que es, como proceso para terminar la idea, Patricia, un proceso que tiene avances, procesos, contradicciones. Gracias, gracias. Bueno, en este momento quiero darle la bienvenida a Carlos Alberto Montaner. Él nos acompaña desde nuestros estudios en Miami y bueno, seguramente ha escuchado buena parte de esta conversación, Carlos Alberto, y la discusión se ha centrado en qué responsabilidad tiene el gobierno bolivariano en la situación que describe el alcalde Ledesma y de la que se queja una buena parte de la población representada en unas protestas masivas en diferentes ciudades que
que se quejan de la escasez, no solamente de productos básicos, de medicamentos, de la inflación, de la alta inseguridad. El alcalde Ledesma hablaba de, bueno, el descenso de las reservas, de la pérdida de miles de millones de dólares, de la baja producción petrolera. Y la pregunta para ti es, bueno, bajo esta situación que vive Venezuela, ¿qué gobernabilidad, qué espacio de maniobra tiene el presidente Nicolás Maduro sobre ese legado que ha dejado Hugo Chávez y que, bueno, muchos coinciden que ha hecho una enorme inversión en social para sacar a buena parte de los venezolanos de la pobreza y que ha empoderado políticamente a la población? Bueno, gracias, Patricia. Bueno, yo creo que tiene muy poco margen de maniobra porque no se puede gobernar con los estudiantes en las calles, con la gente protestando por razones muy lógicas, ¿no? No hay comida, tienen todas las dificultades del mundo. De manera que tiene que hacer un cambio. Ahora, ese cambio tiene que hacerlo de acuerdo con los modelos que funcionan en el mundo. Y si es muy fácil, lo único que tiene que hacer es coger el índice de desarrollo humano de Naciones Unidas, que es una cosa realmente muy aséptica, y tomar los 25 países que están a la cabeza del planeta. Ninguno se conduce como Cuba, ninguno hace las cosas a la manera chavista, ninguno, y además los hay socialistas escandinavos, los hay capitalistas como Suiza, los hay como Canadá o como Estados Unidos, es decir, hay todos los modelos, ninguno hace las cosas a la manera del chavismo. Quiere decir que el chavismo está equivocado. Si lo que quiere hacer es que se desarrolle el país y que haya clases medias y que haya un ambiente de concordia, tiene que hacer las cosas de otra manera. Y otra manera que no tiene nada que ver con la forma en que el chavismo conduce los asuntos públicos, que es la crispación, el acoso, el llamarle fascistas, nazis y asesinos a sus opositores, el meterlos en las cárceles, el sencillamente eliminar a su país de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA. Es decir, hace todo lo contrario de lo que debiera hacer y todo lo contrario de lo que hacen los 25 países más desarrollados del mundo, que repito, están todo tipo de países, desde las socialdemocracias escandinavas hasta las democracias capitalistas, están todos, pero todos son diferentes a lo que se hace en ese país, en Venezuela, que a mí me parece que es una cosa totalmente disparatada. ¿Está de acuerdo, alcalde Ledesma, en este sentido? Es decir, hay que descartar un modelo, en este caso el modelo chavista, solo porque los demás no lo hacen así como lo plantea el señor Montaner. Y si las cosas son diferentes y no funcionan, necesariamente tiene que estar mal, en este caso el modelo chavista. Que el modelo que propuso Chávez en las elecciones de 1998 se resumía en una constituyente que definía nuestro Estado como democrático, una democracia participativa, con poderes públicos autónomos, el respeto a la libertad de expresión, el respeto al derecho de propiedad, la participación de capitales extranjeros y venezolanos para impulsar, para alentar el desarrollo económico, el crecimiento económico, el desarrollo humano, y resulta que se ha hecho todo lo contrario. Yo le digo a los señores que han hablado en nombre del gobierno, qué paradigma, qué buen ejemplo puede ser para un pueblo el modelo cubano, que representa atraso, que es un modelo que representa una excepción de lo que está ocurriendo actualmente en el mundo. Lo otro, yo le digo, cuando ve el récord del Caracazo de 1989, los muchachos que hoy están en la calle, que estaban naciendo en 1989, hoy tienen 24 o 25 años. Y esos muchachos desde entonces lo que están escuchando es hablar de violencia, de presidentes que insultan, y eso no lo quiere la juventud. La juventud no quiere reeditar el pasado. La juventud estudia el pasado como una fuente para interpretarla, para conocer qué pasó. Los jóvenes quieren es defender su ilusión por el futuro. Le digo a los jóvenes, al señor que me está hablando por parte del gobierno, que si vamos a hablar del Caracazo hoy en día, no le hace usted una defensa a Maduro, inspirándose en ese Caracazo, porque las causas que justificaron, según ustedes, ese Caracazo, hoy son 50 veces mayor la inflación, 50 veces mayor el problema de la devaluación de la moneda, 50 veces mayor los índices de criminalidad, la escasez está a la orden del día. Por lo tanto,
lo que se está defendiendo en la calle es el futuro. Un joven que se gradúe de médico, para que me escuche, ¿sabe cuánto está ganando? Lo equivalente en dólares. Menos de $70. Un joven que se gradúe de ingeniero, que se gradúe de economista, para conseguir trabajo primero le cuesta mucho y luego cuando recibe el salario, ese salario es equivalente a un salario paupérrimo, a un salario envilecido. Esa es la lucha que están dando los jóvenes. Un joven cuando piensa casarse y luego ve cuánto cuesta un apartamento y cómo consigue ese apartamento, se le quitan las ganas. Pierde entonces el entusiasmo. Y esa es la lucha que están dando los estudiantes. Estamos hablando, señores del gobierno, de 15 años con manos libres, controlando todas las instituciones. Y resulta que el país, cuando uno ve el balance, la situación no ha mejorado. Y los jóvenes, la sociedad democrática, lo que quiere es un país para mejorar, para tener mejores oportunidades de educación, de salud y de seguridad. Por eso es la lucha. Aquí no estamos enjuiciando lo que ocurrió cuando Juan Vicente Gómez era dictador de Venezuela. Aquí estamos estudiando la oportunidad que le dio el pueblo a Chávez y a Maduro y resulta que la situación se ha agravado, se ha empeorado. Tenemos que ir a la pausa, alcalde, y en este momento sé que también usted se tiene que despedir, así que le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado en este programa especial a usted, alcalde Ledesma, y también a Germán Campos de Consultora 3011. Gracias por estar con nosotros. Ya regresamos después de la pausa a este programa especial, Un Año Sin Chávez. En Brasil nos preparamos para recibirte. Ya arreglamos el jardín, ampliamos la cocina, construimos los salones de fiestas, programamos de iluminación y arreglamos la sala de estar. Está quedando todo listo para los eventos deportivos en Brasil. Ven, te sentirás en casa. El mundo se encuentra en Brasil. Ven a celebrar la vida. ¿Notas alguna diferencia? American Black, tan buenas que no notarás la diferencia. Pastillas premium para frenos de disco. Piezas originales que reemplazan originales. Descubre el próximo nivel. En tu venta de repuestos de confianza. París. Bordeando el río Sena, la capital francesa coquetea con los turistas por su historia, monumentos y gastronomía. Recibe a más de 27 millones de personas al año. Ya sea en temporada de verano o de invierno, París es reconocida como una ciudad romántica, ideal para recorrerla a pie y acompañado. Sus cuadras son fieles testigos de su magnífica historia, entre ellas sobresale la Torre Eiffel. Ya sea de día o de noche, la magia de este monumento es palpable. Otro imán para los turistas es el Museo del Louvre. Aquí es cosa de sumergirse un día entero en él. Luego, las tardes y noches en París pertenecen a los espacios gastronómicos para aquellos turistas que buscan satisfacer sus antojos más exquisitos. Y ninguna visita a París sería completa sin recorrer los jardines y el Palacio de Versailles, que se encuentra a solo 20 kilómetros de la ciudad. Todo el encanto de París te espera en tus próximos destinos. Conoce a 3 mujeres latinoamericanas que están redefiniendo nuestra sociedad. Y que también son las influyentes. Claudia Palacios descubre lo que hay detrás de su éxito. Y yo creo que hay que tomar el toro por las astas. Nosotras mismas tenemos que dar ese paso. Lo que nos hace diferente lo que tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente. La mejor herramienta que puedes tener para tener éxito es hacer que a la gente le caigas bien. Conoce los logros y desafíos de las mujeres influyentes. El sábado en CNN. Bienvenidos a Café CNN. Un nuevo día requiere de un gran comienzo. La dosis perfecta de información que tú necesitas para comenzar la mañana con la mejor compañía. Todas las mañanas de lunes a viernes, Café CNN. En el próximo, Realidades en Contexto. El desabastecimiento en Venezuela afecta al oficialismo, a los opositores y al pueblo en general. Lo ponemos en contexto. Realidades en Contexto. Mañana en CNN. Hola, soy Dani Alexandrino en San Juan. Somos CNN.
este punto de la conversación queremos darle la bienvenida a Giovanna De Michel. Ella es analista política y nos acompaña desde Caracas. Giovanna, bienvenida a este programa especial. Bueno, quisiera preguntarte, en las circunstancias en las que se encuentra el país, ¿es posible que el presidente Nicolás Maduro, por así decirlo, corrija el rumbo y admita los reclamos de parte de la población que está en las calles protestando? Gracias Patricia. Pues yo quisiera pensar que no solamente es posible, sino que además es lo que va a hacer. Yo todavía tengo la esperanza de que haya una rectificación, de que se entienda que definitivamente para generar inclusión no se puede, digamos, lograr mientras se estén generando nuevos excluidos. La inclusión fue el reto del gobierno del presidente Chávez cuando asumió la presidencia en el año 1999 y entiendo que siguió siendo el reto durante todo este proceso y eso fue parte de lo que heredó el presidente Nicolás Maduro. Pues bien, esa inclusión no se logra generando nuevos excluidos, que es lo que se ha hecho y es precisamente lo que nos ha llevado a la crisis que hoy en día estamos viviendo. Cuando no se entiende, no se asume, no se acepta el reclamo de una parte importante de la sociedad, partiendo de la base de que es una parte minoritaria. En ese sentido, pues nos estamos alejando cada vez más de la democracia y lo que estamos viendo es una tiranía de las mayorías, donde la minoría no tiene ningún tipo de participación y los derechos de la minoría sencillamente pues no cuentan. Me han dicho que hemos llegado prácticamente al final del programa, desgraciadamente, y me dicen que les demos 30 segundos a cada uno para una reflexión de este año sin Chávez y la actual Venezuela. Si me lo permiten, inicio primero con las damas, precisamente Giovanna De Michel, que se acaba de sumar, pero que, bueno, al mismo tiempo nos dará un cierre en su proyección de este año y la Venezuela actual. Giovanna, adelante, por favor. Gracias, Fernando. Sí, definitivamente la Venezuela actual es una Venezuela sumamente convulsionada, es una Venezuela que no desconoce el triunfo del presidente Nicolás Maduro en un proceso electoral, pero que exige definitivamente ser tomada en cuenta en su totalidad. Las mayorías cuentan para los procesos electorales, pero una vez superado el proceso electoral y una vez asumida la función de gobierno, se debe gobernar para la totalidad del país. Carlos Alberto, una reflexión final, 30 segundos. Yo creo que desgraciadamente no hay demasiado tiempo para actuar y para ponerle fin a esta situación tan terrible por la que pasa Venezuela. El gobierno tiene que hacer una rectificación. Hay un lugar perfecto para poder establecer esas relaciones de diálogo, que es el Parlamento, que para eso son los parlamentos, para hablar y no para insultar y mucho menos para golpear a las personas. Yo creo que ahí es donde debe comenzar cuanto antes una rectificación y un cambio que el país necesita urgentemente. Modesto, adelante, por favor, 30 segundos de reflexión final. Fernando, espero que publiquen por derecho a la opinión lo que voy a decir en el programa. Sobre Venezuela hay mucho que cuestionar, discutir, debatir y corregir, incluso del lado del gobierno. Lo que no se puede hacer es lo que ustedes acaban de hacer conmigo. 28 minutos sin hablar, 4 exposiciones de 4 ponentes, uno repetido, y yo tengo 30 segundos para decir lo que no se puede decir en 30 segundos. Entonces no puedo decir en 30 segundos lo que merecen como respuesta, por respeto, 4 personas, entre ellos un irresponsable que se fue y dejó el debate en el aire. Entonces no tengo tiempo, se acabaron los 30 segundos. Vamos a invitarlo entonces para alguno de nuestros programas durante el resto de la semana. Nos vemos, Modesto, el jueves, ¿te parece? Si hay democracia en el debate, yo no tengo problema con el medio que sea porque hablo con cualquier medio, pero no así porque 28 minutos para decir 30 segundos de respuesta no es democrático. No, ya está, hagamos entonces eso, vamos a coordinar, como dice Patricia, en algunos de nuestros programas y lo hacemos el jueves y en Total Democracia también a Giovanna De Michel entonces, porque estuvo muy poco tiempo, mucho menos que tú, así que la invito de igual forma, ya coordinaremos con ambos, pero es un hecho, si lo aceptas, Modesto, nos vemos jueves. Giovanna, también, si lo aceptas, nos vemos jueves. Estoy de acuerdo. Vamos de nuevo a la pausa. Ya venimos con la última parte de nuestro programa especial, Un año sin Chávez. Me detectaron escoliosis a los 4 años. Ahí nació la Carolina Nádora. Hoy soy atleta Ironman. Y lo que he logrado
es el resultado de una gran disciplina, de aprender a superar el dolor y confiar en quienes creen en mí. Para apoyar al panameño que lucha, nace la Regional de Seguros, una empresa que cree en los que sueñan en grande y tienen el valor para alcanzarlos. La Regional de Seguros, conecta con tus sueños. ¿Y si pudieras tomar el camino más emocionante? Siempre. Ritmo, precisión, coordinación, cualidades que se requieren para este deporte. Vive el golf. Este mes vamos a Buenos Aires para ver el estado del golf argentino y conocer al legendario Roberto de Vicenzo. Y visitamos Río de Janeiro para ver el progreso del campo de golf olímpico. Vive el golf. El sábado en CNN. A tiempo con Rolex. Conéctate con el mundo que te rodea en cnnespañol.com. Las últimas noticias, entrevistas, reportajes. Ciudad de México. Houston. Vive CNN más allá de tu televisor. Entérate de cómo cubrimos las historias, lo que pasa detrás de cámaras. Y conoce los puntos de vista de nuestros periodistas. Infórmate, interactúa, conéctate con cnnespañol.com y vive la noticia. Si deseas caminar por ciudades cosmopolitas, explorar paraderos exóticos o simplemente viajar por el mundo desde la comodidad de tu casa, tu aventura comienza en Destinos. Haz de tu visita una experiencia inolvidable con los consejos de nuestra experimentada Claudia Palacios. Destinos, los sábados en CNN. A través de las redes sociales, en Twitter, @FDelRinconCNN, continúa el legado del presidente Hugo Chávez. Una de las respuestas de Slave to the PC, o de PC, dice, claro que sí, su legado de odio y desunión entre compatriotas es de exponencial crecimiento cada día. Algunos de sus comentarios en las redes sociales. Muchas gracias. Conéctate con el mundo que te rodea en cnnespañol.com. Las últimas noticias, entrevistas, reportajes. Ciudad de México. Houston. Vive CNN más allá de tu televisor. Entérate de cómo cubrimos las historias, lo que pasa detrás de cámaras. Y conoce los puntos de vista de nuestros periodistas. Infórmate, interactúa, conéctate con cnnespañol.com y vive la noticia. El mundo de la política es apasionante y a la vez complejo. Libertad en el campo social. Tú confías en CNN para que te presente los hechos desde todas las perspectivas. El fin del conflicto. Y desde todas las ideologías. No hubo ningún golpe. Con información clara, objetiva e imparcial para que saques tus conclusiones. No vamos a permitir más desestabilizaciones democráticas. En los momentos decisivos, sabes que cuentas con nosotros. Síguenos, CNN. Bueno, llegamos a la parte final de nuestro programa especial, Un año sin Chávez. Y en este momento es oportuno aclarar que el alcalde opositor, el alcalde de Caracas, Antonio Ledesma, no se tuvo que ir. Tuvimos que despedirlo de esa parte del programa para aprovechar el tiempo y darle cabida a nuestros próximos invitados, como lo fueron Carlos Alberto Montaner y también nuestra analista política desde Caracas, Giovanna de Michel. Efectivamente, hacer la aclaración y bueno, pues dejar esta reflexión de cada uno de nuestros invitados para que usted a final de cuentas perciba cómo es que de un lado y del otro se ve el legado del presidente Hugo Chávez en la figura ahora de Nicolás Maduro, quien sería el que continuaría este mismo legado. Bueno, pues vamos a ver entonces cómo se desarrollan los hechos en los próximos días. Nosotros seguiremos con atención esta cobertura de lo que sucede en Venezuela un año después de Chávez. Así llegamos al final. Gracias. Buenas noches. Y yo le pido vida a Dios y a la Virgen. Pido vida, pero no para mí, sino para darla por entero cada día más, para la vida de la patria, para la vida de ustedes.